un gran conocido de la ciudad de Esperanza por su paso pastoral en nuestro medio, pero además un referente a la hora de conversar sobre cuestiones sociales, tanto de educación como de aquellas que están relacionadas con el entramado productivo y, decíamos, estrictamente social. El padre Axel Arguinchona desde Santa Fe, recordemos que trabaja en la parroquia San Agustín, nos atiende en la noche de hoy. Lo queremos consultar sobre... Hola, ¿cómo le va, padre? Buenas noches. Muy buenas noches, Nalí, a todo el equipo y la audiencia. Una alegría enorme de estar comunicado a través de ustedes con esa hermosísima comunidad de Esperanza. Lo mismo nos pasa, gracias por atendernos, padre. Lo llamábamos porque hay un debate hoy a nivel político especialmente que tiene que ver con los planes sociales, no solo por la cantidad y por lo que significan en cuanto a su impacto económico para los recursos del Estado, sino porque hay muchas cuestiones que se desprenden de allí. Efectivamente, lo que pasa con aquellas personas que lo reciben, la discusión sobre el rol que adquieren las organizaciones que median en esos planes, y la efectividad de los mismos a la hora de llevar a una persona a promocionarse, a salir de la dependencia y finalmente conseguir acceso al mundo del trabajo, de la capacitación, de la educación. Quería conocer cuál es su mirada sobre este punto, ahora que se debate quiénes deben ser aquellos que de alguna manera condicionen a las personas que lo están recibiendo y cómo ve usted la evolución de estos planes en lo que tiene que ver la vida puntual de aquellos que lo han recibido. ¿Usted puede decir concretamente que son útiles, que promocionan a una persona a un surgimiento, a una superación? Bueno, indudablemente que lo que voy a comentar es simplemente la experiencia de estar muchos años en los barrios de Santa Fe, ¿no es cierto? Es decir, sacarlo totalmente de la discusión de un bando político o de otro. No voy a entrar en esos cuestionamientos, sino simplemente una visión de la realidad que tengo de poder caminarla todos los días. Cuando se anuncia que con bombos y platillos que se aumentan los planes sociales, es realmente una decadencia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que la gente quiere y necesita es el trabajo. El plan social es necesario para salir de una situación difícil, pero que no puede permanecer en el tiempo. El plan social no es una ayuda definitiva. Si se prolonga en el tiempo, hasta le hace mal a la gente, porque le saca la cultura del trabajo. No sabemos que con los planes sociales tampoco tiene una vida digna en este momento. La gente en los barrios pobres no le alcanza con los planes sociales. Eso también es una cuestión que hay que decir con toda claridad. La Claro, gente en los porque hay barrios, un, cuando recibe... perdone la Sí, interrupción, adelante. pero hay también como una especie, no sé si es un mito, usted me podrá decir, que aquel que tiene una familia y en la cual se perciben varios planes, alcanza el ingreso de cualquier persona que tiene un trabajo formal y de esta manera no tiene sentido el hecho de ir a trabajar o esforzarse si con un plan o con varios planes se pueden equiparar esos recursos. Claro, el tema está en lo siguiente. En este momento en la Argentina hay mucha gente que tiene trabajo fijo y que los ingresos son realmente mínimos, son exiguos. Entonces ocurre en este momento que de pronto hay personas que con un trabajo formal pueden llegar a estar recibiendo lo mismo que algunas familias con los planes sociales. Pero en ambos casos, tanto en el trabajo formal como también en los planes sociales, no les alcanza para vivir. Eso hay que decirlo, es decir, nadie vive en la abundancia por un plan social. Y desgraciadamente también hay que decir que mucha gente, hay matrimonios jóvenes que los dos tienen trabajo y que si tienen que pagar un alquiler no les alcanza para vivir. Entonces, lo terrible de la economía argentina en este momento es esto, ¿no? Que ni siquiera la mayoría de la gente que tiene trabajo en blanco, tiene trabajo formal, no le alcanza para una vida digna. Pero volvamos al tema de los planes sociales, ¿no? Los planes sociales nunca tienen que ser algo que permanezca en el tiempo. Y esa es una de las grandes derrotas de la clase política argentina Sí. en los últimos años. No digo ni este gobierno ni el anterior, sino también para atrás. Porque algo que tendría que ser simplemente para un momento se transformó en algo que ya está estable. Y eso es lo triste. Nosotros en vez de estar discutiendo
si damos más, menos planes sociales, ¿quién los maneja? Lo que tendríamos que estar buscando, y esto es la clase política la responsable, obviamente, de generar las inversiones para que la gente pueda tener trabajo todos los días. Porque también recordemos lo siguiente, es muy importante en el aparato productivo, el empresariado, que a veces también quiere generar trabajo, pero las leyes que a veces tenemos en nuestro país le impiden dar ese trabajo a la gente que lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Estado es con un dinero público, porque el dinero de los planes sociales es dinero nuestro, que en definitiva se saca de un lado para dar a familias que lo necesitan realmente, para sobrevivir, no para más de eso, pero que necesitan este plan social, pero lo terrible es que la clase política no se disponga de una vez por todas a decir, basta de planes sociales, comencemos a darle trabajo a la gente, e incluso los que tienen planes sociales, que hace un acompañamiento del Estado, por ejemplo, para que el que recibe un plan social sí o sí reciba una capacitación. De pronto en este momento nos encontramos en provincias que necesitan, o industrias que necesitan trabajadores y que no tienen la capacitación necesaria y no encuentran trabajadores para ese lugar. Entonces, qué bueno sería planes sociales que den o sea, que obviamente exijan un trabajo, una devolución a la sociedad, pero también una capacitación, porque eso sería lo bueno. Pero de una vez por todas, creo que si seguimos con el tema de los planes sociales in eternum, lo único que vamos a lograr es que incluso los pobres sean cada vez más pobres, porque los planes sociales no lo hacen ni siquiera tener una vida digna, sino que lo hacen cada vez más pobres a las situaciones más postergadas de nuestro país. Porque cuando nosotros estamos pensando que hay miles de barrios populares en la Argentina que con los planes sociales ni siquiera alcanzan a tener una vivienda digna. Sí. Recordemos que el techo es fundamental, es decir, un plan social no le posibilita nada tener una vida digna en cuanto a la vivienda, en cuanto a la salud y por Padre, supuesto en cuanto al trabajo. en esa situación de fragilidad económica extrema, donde apenas se alcanza para subsistir, como usted decía, se alcanza a llegar a eso, Ujú. pensar en sacar los planes, ¿cómo sería? ¿Habría una transición? Porque evidentemente también esta dependencia económica de muchas personas tiene, digamos, algún valor o algún sentido en nuestra situación actual. Es decir, son sectores que aún con pocos ingresos, si bien están manifestándose, no están asaltando supermercados, no están en otro tipo de manifestaciones más violentas como tuvimos en el pasado. ¿Obran como contención, como barrera a ese tipo de situaciones de descontrol mayúsculo o no los planes sociales? Yo creo que los planes sociales sacarlo ahora sería una locura, porque realmente es imposible que una familia se le saque esos pocos ingresos que tienen, que además tienen que hacer changas, tienen que hacer otras cosas, porque vos le insistís con el plan social solo no le alcanza, ¿no? Pero evidentemente en este momento no se los puede sacar. Y hasta tanto, recordemos también en esto es muy importante el trabajo de contención que se hace a través de las distintas instituciones en los barrios y demás, es lo que hace posible también de que no haya una hecatombe social. Indudablemente que esto también hay que decirlo, ¿no? Pero sacar los planes sociales en este momento no sería solución de nada. Lo que Ujú. tenemos que de una vez por todas es decir a nuestra clase política que hagan leyes que favorezcan para que haya inversiones, para que se generen fuentes de trabajo, es decir, para que la gente no viva del Estado, sino que un país para que avance necesita la producción, necesita que todos los actores sociales puedan ingresar al aparato Que no productivo de una viva del nación. Estado, pero Y para eso, escuchamos que ahora la discusión es si el manejo queda en dirigentes sociales o en intendentes. Entonces, ¿usted cree que no va por ahí? no, aparte convengamos lo siguiente, cuando lo manejan algunos que le sacan un porcentaje, si van a través del aparato de los gobernantes en una intendencia y demás, también el manejo va a seguir haciendo de una cosa muy, muy fea, porque la van a seguir manejando a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que tiene un plan social no es verdaderamente libre. ¿Por Ujú. qué? Porque siempre está atado a una institución, está atado al Estado. Y eso es lo triste. Entonces, ahora lo que se está planteando, ¿quién maneja los planes sociales? Pero qué triste que nadie de los que tienen la cosa pública, que de una vez por todas digan,
oposición, oficialismo, basta de planes sociales, ahora no los podemos sacar, pero indudablemente que tenemos que terminar con los planes sociales en la Argentina porque eso no hace a la dignidad de las personas. Es imposible que una persona alcance su dignidad viviendo de planes sociales, es imposible. También se está hablando como idea para no sacar puntualmente la posibilidad de una asistencia universal, de un salario universal. ¿Lo encuadra dentro de la misma alternativa o es algo distinto para usted? Lo que pasa es que eso ya, bueno, lo están tratando los economistas, es algo muy, muy fino, ¿no? Yo no me animaría ya a hablar porque es una instrumentación que, según dicen los entendidos, los especialistas, no es tan fácil, no es una cuestión tan accesible en los momentos históricos de la Argentina, que sabemos muy bien que no tenemos un peso partido por la mitad, ¿eh? O sea, se hace muy difícil eso. Y hay muchas variables en este momento como para poder generar eso, pero no me animaría a dar un veredicto al respecto porque es un tema económico que manejan los especialistas que no se ponen de acuerdo incluso si es factible en un 100%. Así que es un tema que se tiene que seguir dilucidando a través de los especialistas, que creo que acá es importante también que no lo maneje solamente un sector, sino que los especialistas de los distintos partidos políticos, las universidades que están en el tema, es decir, que sea realmente lo que se puede llegar a decir un pacto social para lograr una solución a esto. Leía que usted había hecho algunas declaraciones el año pasado en relación a lo que está pasando en materia social, educativa, la crisis que dejó también la pandemia y la instrumentación de la cuarentena. Y usted decía, hay que cambiar la cabeza, pero desde arriba. Y cuando se refiere a la cabeza, entiendo, se refiere a la mentalidad. Fundamentalmente que nuestros dirigentes caminen los barrios, vayan a conocerlo, porque de pronto en el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Bajaban un montón cosas de los funcionarios que a nosotros se nos resultaba imposible vivir en los barrios, porque Como nos por ejemplo, resulta prácticamente la conectividad, la virtualidad. No, nosotros no tenemos acceso a eso. A veces nos cuesta tener acceso a un teléfono fijo, imagínense una conectividad. Y si indudablemente dicen algunos, pero hay muchos celulares en los barrios, sí, pero es imposible el pago de un celular que tiene que usarse durante muchas horas, es decir, los datos móviles que se van rapidísimo, es imposible establecer una educación virtual en los barrios más necesitados. Es imposible. Entonces, bueno, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, la cosa es diferente, ¿no? Entonces, cambiar desde la cabeza eso, conocer los barrios, transitarlos, caminarlos y ver también nuestras necesidades puntuales, ¿no? Y en eso yo creo que es muy importante que el Estado nos escuche a los que estamos en los barrios, que vean cuáles son nuestras necesidades, que respondan también, porque nosotros tenemos a veces necesidades edilicias. Nuestros chicos para ir muchas veces a la escuela tienen que transitar calles de barro que son imposibles de caminar. Se hace muy complicado también en esto de la educación, por eso digo cambiar la mentalidad de nuestros estadistas, ¿no? Que nosotros necesitamos calles con iluminación, calles, veredas que puedan transitarse, calles que puedan caminarse, porque si no, también el acceso a la educación se hace mucho más difícil. Y ver también cómo el tema de la alimentación hacia la educación. ¿Por qué? Porque es terrible ver, por ejemplo, a nuestros chicos un día lunes o después de un feriado, la manera en que se acercan al comedor, porque realmente han pasado un par de días en que la alimentación ha sido mucho más exigua. Y en esto, indudablemente, que también tiene que haber un refuerzo en el acompañamiento del Estado, sobre todo a las clases más ¿y empobrecidas. no es la tarjeta alimentar la que vino a hacer eso? Sí, pero no alcanza, indudablemente no alcanza, ¿no? Porque la inflación, recordemos también esto, ¿no? La inflación que hay en el país, que es terrible, porque hasta los que tienen un trabajo formal, les resulta, cualquier persona que uno ve que va a un supermercado, como sale del supermercado con un dolor de cabeza terrible por lo Sí. que están saliendo los alimentos, en los barrios la inflación es mucho más grande. Es mucho más grande porque en nuestros barrios no tenemos la posibilidad de acceder a ofertas,
no tengo posibilidad de comprar en lugares en los cuales los precios son más bajos. Entonces, la inflación siempre en los barrios es mucho más grande. Por eso también una tarjeta se puede ir en el tiempo, se va en el tiempo, estoy hablando en semanas, no Sí. en meses ni en años, pero el poder adquisitivo de la tarjeta es realmente muy malo porque la inflación se come y que la inflación es como siempre se dice el dicho popular, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado y las familias más necesitadas también en esto sufren más, porque la inflación en los barrios siempre es mucho más grande. Padre, le agradecemos estos minutos como siempre con la claridad que lo caracteriza. Yo le agradezco a usted, muchísimas gracias, un gran abrazo para usted, para todo el equipo, por supuesto, del cable, y a toda la comunidad de Esperanza, que realmente la llevo siempre en mi corazón, es una alegría poder estar comunicado con ustedes, y por supuesto al servicio, mis oraciones por ustedes, les mando un gran abrazo desde el corazón, y recemos los que somos creyentes y trabajemos, y los que no son creyentes trabajemos por una Argentina distinta, porque evidentemente como estamos la cosa no está bien, pero no perdamos la esperanza, porque hay mucha gente buena que quiere hacer las cosas bien. Gracias por todo, un gran abrazo desde el corazón. Muchísimas gracias, muy buenas noches.